Ya que estamos en la hora, vamos a dar inicio a la sesión nomás. Y en la medida que vamos avanzando, se incorporan los demás jóvenes, damas y caballeros. Vamos a hacer una prueba de audio y video. ¿Se ve por ahí? La profe sí se ve. Hola, ¿cómo te va, Catherine? Buenos días. Buenos Bien, ¿y días a usted? todos. Buenos días. Aquí una vez más. A la hora señalada. Recuerda que a todos les contamos ayer que hoy día nos reuníamos para ver cómo seguimos con el proyecto. Entonces esa es la idea de que conversemos respecto a la materia y cómo hay que agregarle ahora los módulos que siguen. Oye, vamos a dar un minuto nomás porque el tiempo apremia para todos, entonces un minuto y con los que estén, perdón, vamos a partir, ¿ah? Vamos a comenzar. Mientras tanto, ¿tienen alguna consulta o no que haya surgido de ayer a hoy? Para que hagamos un relleno. ¿No hay nada que valga la pena analizar? 9:41. Ya, vamos a dar inicio, jóvenes, damas y caballeros. Vamos con el tema de hoy día. Eh, El material de apoyo se llama planificación agregada, pero tratemos de llevarlo al contexto de lo que nosotros estamos conversando y cómo esto agrega a lo que ya tenemos desarrollado respecto al proyecto. Entonces, como de costumbre, partamos mirando el plan de clase. El plan de clase le borré ahí la primera parte, porque esa ya la tenemos desarrollada. Pero estamos en el capítulo 3, desarrollo planificación de largo plazo. Y entonces lo que hicimos en los módulos P5 y P6, que ya están revisados, y entonces ahí tienen que trabajarlo ustedes, fue el diagrama para procedimiento de pronósticos y le dimos curso al primer módulo del prototipo. Y ahí estamos. Entonces ahora, si ya tenemos pronosticado el largo plazo del negocio, ojo, siempre en unidades monetarias. Bien, entonces para el largo plazo que haya definido cada uno de ustedes, lo que tiene que decir, en el largo plazo que ustedes definieron, cuáles son el pronóstico más defendible, el mejor pronóstico que ustedes tienen de venta. Bien, entonces por eso unidades monetarias. Y sobre eso vamos a seguir trabajando ahora y le vamos a agregar el resto de las etapas de planificación. Entonces, vamos a pasar del largo plazo, lo vamos a conectar con el medio plazo. Eso ya lo hicimos en el diagrama de detalle del capítulo anterior. Por eso decíamos, conecten el módulo largo plazo con medio plazo con planificación agregada. Y medio plazo con corto plazo, plan maestro. Entonces ahora vamos a conversar en qué consiste el plan agregado, cómo se hace, qué es lo que hay que redactar, qué es lo que hay que entregar. Y miremos el plan de clase. Dice que el plan agregado consiste en esto. Un primer módulo, que es el P7, realizar el diagrama de flujo de procedimiento de la planificación agregada. Incluir entidades y relaciones. Entidades, quienes participan y qué hace cada uno. Además de los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo. Se debe considerar la estrategia de producción a utilizar, dice ahí. Entonces, otro tema que ya hemos conversado con todos ustedes, pero tomen nota. Cada vez que nosotros realicemos una maqueta electrónica, esa es una herramienta de apoyo a la planificación o a cualquier otro, como, que se usaba como herramienta de gestión de procesos. Entonces, cada vez que se haga, que se diseñe una maqueta, un prototipo, ustedes partan con ver cuáles son los actores, entidades y relaciones, como dice ahí. Ahí para eso están los diagramas de contexto. Y detrásito, debajito de eso, de inmediato tienen que desarrollar los requerimientos funcionales y no funcionales, porque ahí se dice entonces qué es lo que pretendemos hacer con el módulo, para qué va a servir. Y ahí está el para qué requerimientos funcionales. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? El no funcional. Que son, por eso son, primero son lo que hace el prototipo. Y los no funcionales, las propiedades, las características. Y ahí entonces, tal como algunos de ustedes decían, que sea seguro, que sea amigable, que sea flexible, que tenga capacidad. Son propiedades, esos son los RNF, no funcionales. Bien, entonces ahora vamos a hacer eso mismo, pero para la planificación agregada. Y para eso entonces hay que saber en qué consiste la planificación agregada y cómo se conecta la planificación agregada
con el plan de largo plazo que ya tenemos desarrollado para el negocio y que está plasmado en el pronóstico de demanda. Que según lo que dijimos, y aún determinamos en el diagrama de flujo que hicimos, digo, es el mejor pronóstico que podemos hacer para nuestro negocio. ¿Se fijan? Bien. Y esto una vez que hagamos el desarrollo del informe, entonces en paralelo ahora le agregamos un segundo módulo al prototipo. Nosotros acá le damos la idea y ustedes acá solamente conecten y decir que el módulo, el prototipo va en paralelo, pero eso, el desarrollo, todo lo que necesiten ahí, apóyense con la profesora Lisa. Por supuesto, si necesitan mi apoyo o quieren mi opinión respecto a su prototipo, me lo hacen llegar como ha ocurrido y yo se los devuelvo con mis comentarios, no hay ningún problema, pero desarrollenlo en profundidad con la profesora Elizabeth y que quede un muy buen prototipo ahí, porque van a tener que ir conectando cada uno de los módulos. Bien, entonces vamos a bajar del largo plazo al medio plazo para hablar de la planificación agregada y en paralelo le agregamos el módulo al prototipo. Esto, entonces, ahora desde el punto del calendario, habría que entregar el próximo lunes 4 y estamos hablando de los módulos P7, P8, que en conjunto, fíjese ahí, eso suma desde el punto de vista de nota un 6% de la nota. Bien, para hacer eso, tenemos este PPT que una vez que termine la clase, junto con el video, yo se los voy a subir, se los voy a compartir para que lo usen y también les sirva como referencia para redactar la parte final del capítulo 3, que va a ser esto. Aquí vamos a hablar entonces del sistema de planificación a largo plazo. Vamos a hablar de la jerarquía de planificación. Eso es para saber cómo están conectadas los plazos de planificación y las estrategias de planificación. Y ahí vamos a volver a hablar de nuevo del largo, medio y corto plazo y cómo se conectan entre ellas y cuáles son los planes que ahí aparecen. Tipo de planificación de negocio, la estrategia de planificación, los elementos del plan agregado. Vamos a hacer el ejercicio también, lo que hay que hacer en la entrega, que es un diagrama flujo de datos para generar un plan agregado. Aquí vamos a poner un ejemplo, entonces ustedes lo toman como referencia para hacer el de su negocio. Y al final, como siempre, hablamos de las entregas siguientes. Entonces, nunca olvidar un esquema de este tipo. Cuando parte un negocio, primero parte porque hay una oportunidad de hacer un negocio en el área manufactura o servicio, y hacemos un plan, primero todo el estudio estratégico, y hacemos todas las definiciones que ya se hicieron en el capítulo 1. Y mire, fíjese, se repiten, ¿no? Misión, ¿qué somos? Visión, ¿qué queremos ser? Objetivos y las estrategias del negocio, ahí. Y de ahí hacia abajo, entonces, ahora, con eso definido, entonces bajamos. Y ahí con eso, y con un negocio que debe ser viable porque el largo plazo de ese negocio da un margen atractivo, seguramente eso dice el pronóstico de demanda. Y entonces hacia abajo ahora construimos el resto de los pilares para poder hacer operativo y hacer la gestión del negocio. Y aquí abajo, entonces, en esta parte que está aquí abajo, aquí aparece ahora los planes que conectan con el largo plazo. Y aquí el primer plan que va a aparecer es el de medio plazo, que es el plan agregado. Por lo tanto, como resumen, la planificación de un negocio o la planificación de la producción de un negocio tiene que tener los elementos que nosotros ya conocemos. Fíjense, los competidores, acuérdense que hay modelos que permiten establecer y evaluar los competidores de mi negocio. Para eso estaba el análisis Porter, que algunos de los grupos lo hicieron ahí en el análisis 1. Disponibilidad de materias primas. Puede haber un negocio muy bueno, pero si la materia prima no existe, estamos en problema. Entonces, se fija, la parte estratégica ahí debe ser, si ustedes miran, cualquier negocio pone énfasis prioritario en esto y una vez que tiene claridad respecto de ese punto, entonces hace la localización del negocio. Ejemplo, un ejemplo que es relevante para la zona. O dos ejemplos puede ser. Por ejemplo, uno, fabricación de cemento. Entonces uno mira cemento, mire, puede ser atractivo, qué sé yo, hace un estudio de mercado, dónde va a estar sus clientes. Ahora, hay que empezar a estudiar ahí, estudiar. Cada negocio hay que estudiarlo. Entonces uno dice, ¿dónde están los consumidores? Si fuera ese el caso, están más o menos entre la quinta y la séptima región. Fíjese, está bien acotado. Ahí está más o menos el 70% del mercado chileno del cemento. Entonces, fíjese, ¿dónde se instalaron las industrias cementeras? Ahí, en ese rango. ¿Se fijan? Ya, segunda pregunta. ¿Cuál es la materia prima principal para ese negocio? 80% caliza. Perfecto. Entonces la planta se instala cerca de donde hay un mineral de caliza. ¿Vale? Esa que está ahí en, ¿cómo se llama? Frente a Grossi, esa tiene una mina de caliza ahí en la alta cordillera, aquí, cerquita, ¿no? Melón, cerquita su planta también tiene caliza, y Polpaico está encima de un cerro que tiene caliza. Polpaico es la planta esta que está
en la ruta 5 Norte, aproximadamente en el kilómetro 45. Pero fíjese, se instaló encima donde está el cerro que tiene la caliza. ¿Bien? Segundo ejemplo, celulosa. Celulosa. ¿Qué hace primero la celulosa antes de instalar los equipos? ¿Cuál es su materia prima principal? En la madera. Pino, eucalipto. Entonces, ¿dónde están instaladas las celulosas? Mírenlo, miren dónde están. O miren el borde, el entorno donde está una planta, la que tenemos más cerca aquí en Licancel. Obsérvese el entorno donde está la planta. Donde ustedes miren hay bosque de pino y eucalipto. ¿Se fijan? Clave, crítico. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta y eso es lo que ustedes tienen que mirar para cada uno de sus negocios de cómo hacen esa estrategia. Entonces, se acercan a su materia prima. Demanda de mercado es lo que acabamos de hacer. Fíjense, los mismos elementos que hemos dicho, lo que ya tenemos es la base de la planificación del negocio, pero fíjense que todo eso están apuntando a largo plazo. Y en el caso de los negocios, esto que estamos revisando ahí, fíjense, el largo plazo, bueno, en el caso de los bosques son renovables, ¿cierto? Y si ustedes miran esos negocios, la celulosa, ellos tienen una compañía que es de la misma empresa. Hay dos grandes grupos en Chile que son de celulosa. CMPC, que tiene un grupo que se llama Forestal Minenco. Entonces, fíjese, es tan grande el negocio que ponen otra empresa y esa se encarga de los bosques. Está controlado, estratégicamente está controlado la materia prima, ¿se fijan? Y como eso, los bosques se van consumiendo, pero se van replantando, fíjese, entonces hay una renovación. ¿Se fijan? Ese negocio puede durar muchos años. El de cemento es un poco más complicado, porque como va a sacar algo que es de la tierra, hay que ver cuánto le va a durar eso. ¿Cuánto consume? Una planta de 1 millón de toneladas por año consume más o menos 1 millón de toneladas de caliza. Ya, y entonces, ¿y cuánta caliza hay en el cerro ese? Bueno, para eso ustedes, ahí aparecen todas las especialidades. Por la parte minera tiene unos data mine, unos software muy interesantes que permiten ubicar el cerro completo y saber cuántas toneladas hay ahí. En el caso particular de esta planta que estamos ahí poniendo como ejemplo, ahí arriba, más o menos estimativamente son como 120 millones de toneladas, las que habían al inicio de la operación. Entonces, fíjense, si esa planta consume 1 millón de toneladas por año, tiene asegurado los próximos 100 años. ¿Se fijan? Y aún así, una planta de ese tipo, una planta de celulosa típicamente considera el largo plazo tipo 10 años, porque una planta de celulosa más o menos se paga, empieza a tener utilidad o rentabilidad como en el año 12 más o menos. Fíjense, se invierte la plata y la plata no vuelve hasta 12 años, o sea, quiere decir que hay bastante espalda ahí. Bien, y todo el resto de las cosas que estamos haciendo nosotros, el mercado, que sí, todo lo que vimos, el entorno, la parte económica, la parte macro, eso también, se fijan, todos esos análisis forman parte del fortalecimiento de la gestión de un negocio. Y entonces, con eso, uno empieza a bajar y bajamos entonces a decir, ok, entonces nosotros con eso vamos a definir que como tenemos que vender tantos miles o millones de pesos por año, año 1, 2, 3, 4 y todos los que sean a largo plazo, entonces, ¿qué capacidad tengo que poner a mi negocio? Ahora recién defino. Tanto. Vamos a decir, tantas toneladas de algo, pero fíjese que hasta aquí no tenemos eso, porque lo único que tenemos es dinero. ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuánta es la plata que va a entrar al negocio año por año? Falta responder la pregunta. Ok, ¿y esa plata la vamos a ganar haciendo qué? Haciendo lo que cada uno de ustedes dijo en su negocio. Vamos a vender sidra, ¿qué vamos a vender? ¿Qué vamos a vender? Fruta deshidratada, vamos a vender el jugo, vamos a vender helado. Eso. Entonces hay que bajar de la plata a los helados. ¿Bien? Y en esta parte todavía muy grueso. El análisis mientras más arriba es muy global. Por ahora, entonces, la planificación agregada en una palabra es hablar en categorías de productos. Por ejemplo, fruta deshidratada. Fruta deshidratada nomás. Eso nomás. Eso nomás. No voy a decir nada más. Pero, ¿de qué fruta? No, pues en esta etapa lo único que sé son tantas toneladas de fruta deshidratada. Más abajo la planificación va a tener que decir, sí, pero la fruta deshidratada va a ser de pera, de manzana, de ciruela, de todo lo que ustedes quieran. Es una de esas. Más abajo. En eso consiste la planificación, que se llama bottom-up, de arriba para abajo. Y ahí, en este caso, vamos a tener que empezar a establecer, sí, a ver, la planta tiene cierta capacidad, aquí no estamos haciendo el diseño, estamos haciendo gestión nomás. Asumimos que en los ramos anteriores ustedes han hecho algún ejercicio en eso para diseñar una planta, diseñar los equipos. Acá no, nosotros vamos a decir, para nosotros el requerimiento fundamental son dos, que son de la economía tradicional.
la función producción Q es igual a F de K y L. Recordemos los conceptos ahí. ¿Qué es lo que era acá? Era el capital. Pero desde el punto de vista de una empresa, ¿qué es lo que es el capital? Es todo lo físico que hay dentro de la empresa. Eso, es el capital. O sea, son los equipos. ¿Y el N qué es lo que es? Fuerza de trabajo. O sea, los equipos más las personas, entonces eso me dan la producción de las unidades que necesito vender y que ya me dijo el pronóstico que van a ser tantos millones de pesos. Ahí está entonces, ¿ves? Vamos a definir fuerza laboral. En esta etapa vamos a decir fuerza laboral y van a empezar a aparecer entonces el movimiento de materiales. Y el movimiento de materiales, sí, pero llegó materia prima, llegaron frutas, qué sé yo, ¿y qué vamos a hacer con eso? Eso tiene un costo. Ya, perfecto. Y eso, y el ideal es que lo tomo, lo proceso y lo entrego de inmediato al cliente porque ahí entonces cierro el ciclo. Pero eso normalmente no es así. Parte de eso hay que almacenarlo. E incluso a lo mejor parte de la materia prima, en ese caso la fruta, fíjense, eso es temporal. Pues. Vamos a, ¿no es cierto? La fruta se cosecha entre noviembre y enero, la mayor parte, ahí, ¿bien? Y entonces con eso ahora trabajamos en esas industrias que trabajan con ese rubro. Ahí tiene una estacionalidad, ¿se fijan? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Una capacidad enorme para recibir toda esa entrada y la vamos a procesar a través del tiempo, seguramente 1, 2, 3 meses, y después usted entrega el producto al mercado. Hay algunos ejemplos en la industria aquí en la zona, por ejemplo, una empresa que está de moda por lo que ocurrió ayer, me imagino yo, los señores ahí de Grossi, Plantateno, trabajan de esta forma. Ellos producen, algunos de nuestros memoristas ahí han trabajado, han hecho muy buenos aportes. Ellos producen salsa, mayonesa y algunos productos de estos suntuarios que son en la línea de los condimentos. Pero fíjense, salsa, ya, pero entonces tienen que traer el tomate. Y por eso ustedes, si se ponen ahí cerca de la planta, en la zona de cosecha, en la época de tomate, están tapados de tomate. Todos los camiones ahí fuera de la planta, porque es el periodo en el cual lo reciben, ¿se ve? Tienen que tener una capacidad de almacenamiento grande. Entonces, así diseñan ustedes la planta. ¿Ven? Y ahí les va a generar un nivel interplanetario, pero no tienen otra forma de hacerlo porque, oye, el productor, que sea el tomate, lo cosecha en marzo, por ahí más o menos, y eso es nomás. Y entonces él lo cosecha, se lo entregan y ustedes ahora entran en su negocio. Y todas las actividades que se requieren para eso, seguramente una tremenda logística. Imagínense la cantidad de camiones que tienen que haber para eso. Imagínense, ¿se fijan? Muy bien, todo este es el tema de la planificación. Y como lo digo, tenemos que conectar lo que ya tenemos, que es largo plazo, en donde es súper frío porque es pura plata, y ahora ir bajando la planificación para que ahora le pongamos nombre y apellido a lo que se fabrica. Ya, he hablado mucho yo, así que micrófono para el público. Preguntas de ustedes. No está el público, se fue de nuevo. Ya, después de la pregunta. Entonces, fíjense aquí en este gráfico. Aquí en este gráfico tapamos todo lo demás, pero nosotros estamos aquí arriba. Está listo. Planificación estratégica, sí, porque definimos misión, visión, objetivo, una serie de cosas, la definimos un organigrama y además definimos ahora un pronóstico de venta, que es el mejor que tenemos. Por lo tanto, ahí está claro el largo plazo de lo que tenemos que vender. Bajamos a medio plazo y en el medio plazo aparece la planificación agregada. ¿En qué consiste la planificación agregada? ¿Qué tiene que hacer el prototipo? Tiene que hacer esto. Generar cuál es la mano de obra necesaria. Ojo aquí, ojo, ustedes ya lo dijeron algunos en el primer capítulo, ojo, aquí hay que ponerle las restricciones que diga la normativa, tenemos que cumplir eso. Si no dice otra cosa el contrato, entonces la gente que vamos a tener, necesitamos ahí tantas HH, pero las HH no podemos tener más allá de 45 horas por semana en las personas, o sea, son 180 horas por mes, no puede tener más. Uno dice, sí, pero le puedo dar un margen, sí, pero ojo. Existe la figura del código del trabajo, como algunos de ustedes lo dijeron, la figura esto de la hora extra, pero la hora extra, dame y caballero, no pueden programarla, no puede estar ahí que ustedes digan 8 horas y todos los días le dejamos 2 horas extra. No, pues, la hora extra dice el código del trabajo que es un evento imprevisto. Digo eso para ojo con la cantidad de gente que les sale ahí, porque en alguna parte van a tener que sacar la cantidad de personas que necesitan, la dotación. ¿Veis? Quizá 180 y ni uno más, porque resulta que el resto podría ser que ese negocio tiene una debilidad porque no podemos hacer trabajar. De hecho, el límite son 12 horas extra por semana. Bien. Entonces, mejor no meterse en ese lado porque eso es complejo. Nivel de inventario. Entonces, hay que hacer ahí un balance entre la cantidad
material que llega, la cantidad que proceso, lo que estoy vendiendo, cuánto vendí. ¿Y cuánto vendí? Bueno, lo que dijo la venta, la plata. Esa plata la hago vendiendo una cierta cantidad de fruta deshidratada, de sidra, de jugo, etcétera, todo lo que ustedes tienen ahí. Y también pueden, en la medida que redacten y piensen en su negocio, cómo ven el circuito, ustedes miren el proceso que ustedes tienen, cómo viene la entrada en los productos intermedios, finales, si tienen algún producto intermedio, eso también va a ir en inventario. Si tienen cualquier producto que ustedes le agreguen algo, a ver, hay muchos ejemplos, pero a ver, cemento. El cemento, claro, cemento hay un saco ahí que uno conoce perfecto, pero entre medio se fabrica en un horno un proceso ahí que genera un producto que se llama clinker, que es el que realmente tiene las propiedades de reacción con agua, y ese no es producto final. Perfecto. Entonces uno tiene que decir, en mi negocio, ¿generaré productos intermedios? Eso también va a significar que aumenta el nivel de inventario. Eso también, identifíquenlo desde ya. Eso les favorece el análisis cuando tengan que precisar el inventario. En resumen, entonces serían HH, inventario fundamentalmente lo que hay que sacar con el prototipo. Y en esta etapa bajamos de la plata a productos físicos, pero en esta etapa de planificación solo categorías de productos. Si vamos a vender tanta plata haciendo casata de helado, son casatas nomás. Casatas, nada más. No hay que decir casatas de 1 litro, de pote de medio litro, 1 litro, 2 litros, 3 litros. No, casata. Valor, es como familia de productos. Y la planificación, cuando uno habla de planificación agregada, que es de medio plazo, ahí hay que definirlo, cada uno de ustedes tiene que definirlo, pero para que tenga una referencia, cuando uno habla de un plan agregado, ese se hace entre 6 y 18 meses, o sea, entre medio año y año y medio. En ese rango está siempre la planificación agregada. Vamos a destacar eso nomás porque eso es lo que nos importa por ahora. Esto mismo habla exactamente de lo mismo, entonces en el largo plazo tenemos los pronósticos de venta y la planificación agregada que conecta con el largo plazo está más bien en el medio plazo que en el largo plazo, ¿bien? Y por eso es que yo les decía que al principio pongan ahí que en el capítulo 3 se hace una modelación de largo plazo y se conecta con el plan agregado, pero no demos a entender que el plan agregado es de largo plazo. Y así seguimos bajando. Bueno, esto ya lo hemos visto. Largo plazo, los pronósticos. Medio plazo, bajamos al plan agregado. Categoría o familias de productos. Plan estratégico, largo plazo. Plan táctico, medio plazo. Aquí aparece la parte producción. Entonces, la parte productiva, por categoría o familia de productos, horizonte temporal, medio plazo que ustedes han definido, toma decisiones, los mandos intermedios. Acá arriba está la alta dirección. Acá los mandos intermedios. La gerencia, el gerente, que lo dijimos que lleva el plan estratégico, claro, está en la alta dirección y está conectado con los dueños del negocio. Pero ahí tienen que bajar las instrucciones porque los que trabajan al interior de la organización no es el puro gerente general, pues, no, son gerencias intermedias, todos los organigramas que ustedes pusieron ahí, los gerentes de áreas, si quieren eso, y jefes de área, esos van al plan táctico. Y estos trabajan entonces para elaborar el plan de medio y corto plazo. Las unidades de planificación son, aquí en esta etapa, en la primera etapa, familias de productos y corresponden a objetivos tácticos y al plan de producción de medio plazo. Entonces, fíjense, si es entre medio año y año y medio, entonces, ¿qué vamos a producir en el próximo medio año? Se fijan, ahora son móviles. Si estamos ahora casi en octubre, entonces, ¿qué vamos a producir de ahora hasta marzo? Y seguramente las empresas, así funcionan las empresas, de aquí a marzo. Aunque hay un puntito entre medio, sí. Resulta que muchas empresas, el corto plazo es 1 año. Entonces hay un pequeño temita aquí. Todas las empresas, la gestión del negocio es hacer balances mensuales para ver cómo vamos, porque lo primero que hay que sacar es el balance del año 2021. Y resulta que menos tiempo queda para lograr los objetivos que ya se plantean objetivos a corto plazo, y eso se van a tener que evaluar en diciembre. Entonces, seguramente en este minuto, si ustedes van a una empresa, está trabajando en 2 temas. 1, en el presupuesto del año 2022, 1. Y 2, en la proyección o la mejor proyección que pueden hacer
y pueden usar el promedio móvil, jóvenes, cómo vamos a terminar el 2021. Y estamos a pocos días en que ya van a cerrar 9 meses y tienen entonces, ¿cuánto produjeron o cuánta utilidad tienen? Mira, lo probable es que sea 12 partido por 9. En eso están los negocios. Preguntas del público, ustedes. Pregunten. Todo lo que quieran preguntar. Todos estos elementos que estamos conversando, redactémoslo ahora en la sección que sigue para el P7-8. Largo plazo, entonces en la primera parte del capítulo 3 pusimos esto. Largo plazo, tamaño de la instalación, pueden poner eso, adquisición de equipo y pronóstico de demanda. Eso ya lo tenemos. Check. ¿Qué vamos a agregar ahora? Este cajoncito de acá, medio plazo. Planificación agregada, medio plazo. Y entonces aquí hablemos, redacten, cómo van a utilizar la instalación que ustedes tienen, lo que ya tenemos. O sea, hay que construir con lo que viene de atrás. Las necesidades de personal, que es lo que ustedes estiman como personal. Si van a trabajar con personal propio, con subcontratación. Mire, hay muchos ejemplos de empresas que son un poco curiosas. Voy a volver al tema del cemento por lo relevante que es para la región. Obsérvese lo siguiente. Todas las empresas cementeras, fíjense, tienen camiones ahí que están con sus logos, ¿verdad? ¿Así? Y salen por las calles ahí. Perfecto. Han de saber ustedes que ninguna de ellas es dueña de esos camiones. ¿Qué les parece eso? ¿Qué pasa? Fíjense ustedes lo que significa eso. Supongamos, a ver, una empresa que produce 1 millón de toneladas por año. 1 millón de toneladas y cada camión lleva 30 toneladas. 1 millón dividido por 30. Eso le da 100.000 partidos. Usted le da como 50.000 o 60.000 camiones que tienen que ir a la calle. ¿En cuánto? En todo el año. 60.000 camionadas. Dividido por 12, le da 5.000 por mes. Dividido por 3, les da 5.000. ¿Cuánto es eso? 1.700. 1.700. 5.000. 1.170. 200 camiones salen todos los días a la calle. 200 camiones. Entonces, ¿a qué voy? Fíjense ustedes en su negocio ahora. Ustedes tienen un negocio y fabrican un producto como ese cemento. Ya, suficientes temas tenemos con la administración de la planta. Para agregar una flota de 200 camiones que hay que tener choferes, mecánicos, mantenimiento preventivo, porque esos camiones se mueren, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces ahí está, miren lo que dice ahí abajo, subcontratación. Si el volumen del negocio de usted es grande, entonces hay que pensar que a lo mejor algunas cosas, y por eso pusimos ahí proveedores, y yo les dije, cuando era proveedor de materias primas, déjelo a un lado, y proveedor de servicios, déjelo a otro. Entonces ahora me sirve, ¿no? Me sirve. Yo digo, es que yo ya dije que iba a tener proveedores de servicios, perfecto. Y no me quiero complicar con transporte, perfecto, entonces voy a usar un proveedor. ¿Preguntas del público? Todavía no hay. Sigo. Aquí tenemos entonces el resumen de lo que estamos haciendo, damas y caballeros. En rojo pusimos lo que ya está listo, el horizonte está definido, el pronóstico de la demanda ya está lista, y entonces ahora para eso, para hacer la planificación agregada, necesitamos planear el requerimiento de materiales y de las HH. Esto fundamentalmente estos dos. Y aquí están, ¿se fijan? Capital y trabajo. Y por supuesto que eso para poder hacer la realización del producto o el servicio. Todo este tipo de gráficos que están aquí, si ustedes gustan, lo incorporan en su informe. Y fíjense, dejen siempre bien referido que tenemos una conexión, una buena conexión entre las etapas de planificación y que partimos del largo plazo en negocio y que vamos bajando y entonces ahora estamos dando recién un primer peldaño hacia la parte táctica, en donde aparece en el medio plazo el plan agregado. Y entonces lo que tenemos que hacer es, la planificación del negocio tiene dos pilares. En el lado izquierdo hay la planificación del negocio completo y la planificación del negocio completo es la planificación PERP, plan estratégico. Bien. Y ahora tenemos que llegar de esa venta a largo plazo a la planificación de capacidad. Es que ahora necesito gente, materias primas, necesito insumos, necesito combustible, Perfecto, eso tenemos que ir precisando. Y eso es el plan agregado. Plan agregado, entonces, resumen, se ocupa de incorporar, definir la cantidad,
de alguna manera, a ver, es hacer una convergencia, una comunión, tiene que hacer un calce entre lo que dice la demanda, lo que vamos a vender, y la cantidad de productos o servicios que tenemos que entregar para cumplir con esa venta. De mediano plazo, hasta aproximadamente 12 meses. Recuerden ahí rangos, planificación agregada, aquí sí hay un rango. En ninguna parte, ninguna planificación tiene plazo fijo, eso no está definido. Pero cuando hablo de plan agregado, entre 6 meses y 18 meses. El término agregado implica que la planificación se realiza para una sola medida general de producción, o cuanto mucho alguna, o sea, categorías de producto. A esta planificación agregada también se le denomina macroplaneación de la producción, que es el problema de, y esto significa resolver el tema de cuántas HH necesitamos y cuánta materia prima, cuánto material necesitamos. Eso tiene que salir del prototipo. Acá lo escribimos y en el prototipo entonces modelamos para poder sacar ese tipo de definiciones. Ahora, ¿hay estrategias para eso? Sí, esto es lo que vamos a ver a continuación. Como resumen, el plan agregado entonces, PA, es una herramienta de gestión que se usa para satisfacer la demanda que ya está establecida, minimizando los costos del negocio. Nosotros en ingeniería industrial siempre somos optimizadores de recursos, siempre. Maximizar la producción con el mínimo de recursos, eso es productividad, siempre. Entonces, en todas las etapas del prototipo, incluso en el informe, indiquemos que lo que se ha hecho es una optimización. Y por eso, fíjense, dijimos, tenemos método pronóstico, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, todo lo que quieran. Total, el módulo, el prototipo, sirve para eso. Ustedes pueden cargar 1, 2, 3, todo lo que quieran. ¿Cuál vamos a usar? El que se ajuste mejor. ¿Se fijan? Ya tenemos ahí una optimización. Estamos buscando el óptimo. ¿Cuál es el que me da menos margen de error? ¿Todos tienen error? Sí, claro, si nadie conoce el futuro. Pero este es el mejor pronóstico. La PA, y si fuera de producción sería PAP, se debe establecer para cada negocio en particular, indicando mano de obra y los inventarios. Fundamentalmente, recuerden esos dos. HH y el inventario. El PAP normalmente se realiza para los periodos mensuales que ya dijimos, de 6 a 18 meses. Estos diagramas, revísenlo, estúdienlo, pero todo esto siempre va a indicar que la planificación agregada es el conector entre el largo plazo y el medio plazo del negocio. Y aquí están los que deben participar. Chequéenlo con lo que ustedes definieron en su organigrama. Entonces, ¿quiénes son los que van a hacer el plan estratégico? Ahora ustedes miren su organigrama, ¿cuáles participan? ¿Cuáles son los de medio plazo? Revisen su organigrama y definen cuáles son los que participan. Ya escribieron algo de eso, revísenlo en base a lo que tenemos nosotros establecido como funciones, en este caso, y más o menos, qué es lo que hace cada uno, quién hace qué cosa. Eso es lo que tiene que quedar siempre claro cuando uno planifica un negocio. La planificación agregada consiste en, como resumen entonces, en generar los niveles de producción y para ese nivel de producción de categorías globales, familias de productos, ¿cuánta HH inventario necesitamos? Aquí hay que incorporar siempre criterios de optimización. Entonces, un gráfico como este muestra el plan agregado. Tasa de producción es nuestra entrada porque con eso nos ganamos los pesos que dijo el pronóstico de venta. Y necesitamos una fuerza de trabajo o laboral, HH, y manejar el inventario. El inventario por ahora podemos decir que vamos a usar criterios de optimización de inventario que ustedes bien conocen. Todos son válidos. Pero para eso tienes que ver cuál es la estrategia productiva que van a seguir, porque ahí hay varias. A ver, ¿cuáles son? Repasemos los conceptos. Si nosotros tenemos producción, ¿qué podemos hacer para poder dar cabida a una producción que me están pidiendo? Bueno, yo puedo producir por lote. Produzco un lote y cuando ese lote se vende, entonces produzco otro. Bien, ese es uno. Pero yo puedo poner de otra manera. Me llega un pedido, me muevo y entrego el pedido. Ahí depende del tipo de empresa. Por ejemplo, una mueblería. Claro, una mueblería puede ser por lote porque en realidad uno dice, sí, pero lo llevamos al mercado, lo dejamos ahí en las multitiendas y ahí se venderá en algún minuto. Eso puede ser. Pero la mueblería a lo mejor le conviene más decir, oye, ¿cuáles son los tipos de muebles que más se venden?
y que lleguen los órdenes de pedido, y entonces en base a eso compramos las maderas, la tabla y todas las cosas que necesitan armar un mueble determinado. Por lote, también puede ser con stock. Oye, voy a tener un stock y cuando este stock llega aquí, paro. Cuando se vende, sigo produciendo. Contra stock. Contra pedido, por lote. ¿Bien? Entonces la planificación agregada, mirando los elementos que tiene que llevar, tiene el pronóstico de demanda, la capacidad, el personal y los inventarios. Ahí está. Esto es lo que hay que hacer. Y esto minimizando los costos, es decir, haciendo eficiente el producto. Hay que hacer ver que tenemos criterios de optimización para llevar a cabo estas operaciones. Si no hay pregunta, entonces la primera parte de lo que tenemos que hacer el P7, P8 es el diagrama de flujo. A ver, aquí hay una paleta, esta. Mire, aquí siempre, fíjense ustedes, ¿qué dijimos? Tenemos gerencia. Siempre partan, aquí fíjense que este ingresa los datos de inmediato. Partamos siempre con gerencia y que gerencia pide lo que tenemos que hacer. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? El plan agregado. Entonces, gerencia, inicio, un circulito como este, ¿ya? Y entonces gerencia me dice que solicita generar plan agregado. Listo, y pasa para abajo. En este caso, esta persona, este esquema que está aquí, que es un ejemplo, dice que el área de operaciones va a llevar el tema del plan agregado. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que ir a buscar ahora, entrada. Entrada. ¿Qué es lo que va a buscar? El pronóstico de demanda aprobado. Por eso lo aprobamos. Bien, aprobado. Aquí falta buscar pronóstico de demanda aprobado, pónganlo ustedes. Bien, listo. Y ahora vamos con ese programa de pronóstico, vamos a generar entonces requerimientos de HH e inventario vía diferentes metodologías que existen o estrategias productivas para generar las familias de productos. Generar plan de necesidades y solicita estrategias. Dice que vamos a desarrollar cuáles son las estrategias que existen. Estrategias productivas. Estrategias productivas. Fíjense, estrategias productivas. El ejemplo que estábamos poniendo anteriormente. Una agroindustria. Mire, fíjese. Se cosecha el producto, fruta, ya o mal, y tiene que estar con la capacidad para recibir todo eso. De una. Pregunta para el público. ¿Qué hacemos ahí? Me digo, oye, y la cantidad de gente es un ejército, y voy a tener 1000 personas en todo el año. A lo mejor no es óptimo, ¿no les parece? A lo mejor en ese periodo necesito 1000, en ese mes o en esos meses. ¿Y después qué pasa? Bueno, después ya no los necesito, bajo el nivel de... Ahí tiene HH, ¿se fija? Entonces tiene que tener una estrategia que permita llevar a cabo esa operatividad. Entonces ahí tiene una estrategia particular y por eso mismo ustedes escucharán que toda la agroindustria en esta fecha empieza a poner ahí unos avisos en donde necesita personas. Por supuesto que necesita personas, porque tiene que prepararse para recibir una andanada de producción, que es la producción de cada una de las frutas. Y más encima nosotros estamos en una zona frutera, así que ahí tenemos todas las frutas que se nos vienen encima, entonces por lo tanto todas esas empresas agroindustrias trabajan en una forma de que contratan y después tienen que despedir. ¿Y esa estrategia cómo se llama, dama y caballero? Casa, con Z, casa. Pero yo podría decir, no, oye, no, sabes que yo, no me convence porque son mucha gente. Ah, es que en este caso tiene que trabajar con un valor promedio. Entonces tiene una dotación fija y entonces usted trabaja contra stock y genera un stock. Y entonces cuando de repente se le viene la demanda encima, saca del stock y lo entrega. Y ahí mantiene constante la dotación. Eso se llama nivelación. Y el resto hay una serie de otras opciones. Bien, entonces, resumen. Gerente general pide el plan agregado, la función que ustedes definan recibe la instrucción y se apoya con el módulo que corresponda y en el módulo tienen el plan, lo parten con el pronóstico de demanda aprobado. Listo, ahí está, bendito. Aquí, en esta parte, definen la estrategia que van a ocupar, vamos a revisarla a continuación. Y una vez que generen el plan agregado, el plan agregado tiene que tener 2 elementos. 1, las HH y 2, los inventarios.
lo devuelven, se lo devuelven a una función que pueda discriminar si eso está bien o está mal. Entonces, esta función, por ejemplo, aquí, tendría que discriminar y decir si aprueba o no este plan. ¿Bien? Si lo valida. Si lo valida, ok, y entonces se lo responde a la jefatura, que es ahí arriba, ahí está gerencia. Este señor revisa y dice, ¿lo aprueba? Si lo aprueba, sí, entonces aquí ustedes ponen cuadradito aquí, rectángulo, PAP o plan agregado, aprobado. Y fin. Si no lo aprueba, realiza el ajuste y vuelven a generar el plan agregado. Preguntas. ¿Qué dice el público? Esos son los elementos principales. Ahora vamos a abrir la caja de cómo se calcula. ¿Cómo vamos a hacer el plan agregado? Ya está claro en qué consiste, cómo está conectado, qué es lo que tiene que salir. Ya, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se calcula? Bueno, para la planificación agregada hay dos estrategias. Las estrategias sin conexiones, sin puras y las que son mixtas. Y las puras son las que dijimos, casa, nivelación, mixta y las mixtas en general son con criterios de optimización. Aquí hay que definir para cada uno de los casos. Entonces, aquí un resumen. ¿En qué consiste cada uno? Estrategia de persecución o estrategia de caza. Busca reaccionar rápidamente ante cambio anticipado de demanda, mediante cambio en la fuerza laboral. Aquí en este caso se decían inventarios bajos, pero fíjense, la agroindustria está obligada a hacer caza, porque no puedo tener ese ejército todo el año. Entonces tengo que contratar, y recuerden, contratar tiene un costo y despedir también tiene un costo. Pensando solamente en la HH. ¿Y el inventario qué va a pasar? Bueno, va a dar un tremendo salto y después cuando se procesa y empieza a salir el producto va a ir bajando de a poco, pero tiene que tener una tremenda capacidad de almacenamiento. Por lo general, baja productividad y baja calidad, claro, porque muchas de esas tareas son manuales. Todavía, la selección de fruta, por ejemplo, clasificación, tiene mucha etapa manual. Ya, pero con una cantidad tan grande, ahí se nos pasan las cosas. No es que desconfiemos de nosotros mismos, pero es difícil hacer esa. Imagínese usted mirar el tamaño de la cereza, eso tiene que hacerlo mecanizado, pero si usted a mano o una persona está revisando que la cereza ahí todas tengan más de 24 calibres, ¿cómo lo hace? Eso es difícil. Y todas las implicaciones legales que hay que tener cuidado ahí, porque las 1000 personas que vamos a contratar, o más puede ser, bueno, es que todas tienen que cumplir la parte legal. No pueden trabajar más de 2 horas extra, la jornada tiene que ser 180 horas por mes, y entonces no da más. Entonces, si necesita un volumen tan grande, le van a salir 1000 personas en esos periodos. La estrategia de nivelación mantiene constante la mano de obra, la HH constante. ¿Y qué cambia ahí? El inventario. Costo de tiempo extra hasta donde se permita, y costos por inventario, pero los inventarios ahí van a tener que subir, van a tener que ser altos, porque si de repente, por ejemplo, la venta es en un determinado periodo, los helados, por ejemplo, ya que estamos en los helados, en invierno a lo mejor hay que bajar, vendamos lo que produjimos antes nomás, pero en verano se nos va para arriba la demanda, ¿se fijan? Entonces ahí puede ser con stock, un stock alto, nos preparamos para el 1 de diciembre, perfecto. Y en diciembre, entre diciembre y marzo más o menos, ahí se nos viene el público, ¿bien? Y entonces contra stock. Pero eso en general, esas empresas, o Nestlé, las que trabajan en ese rubro, tienen normalmente una estrategia de ese tipo, de nivelación. Ya tenemos dos, ¿eh? La agroindustria acá, las empresas que son estacionales, pero que son productivas, que trabajan contra stock, nivelación. Y mixta, en general, combinación de las anteriores, pero con criterios de optimización, siempre. Aquí hay algunas características de las estrategias. La estrategia de caza se ajusta a la demanda en maquinaria y personal. Reacciona para dar cumplimiento a importantes cambios de demanda, mucho para arriba, mucho para abajo. Contrataciones de despido para dar cumplimiento a la demanda, y ventajas permite mantener bajos niveles de inventario. Aquí tenemos cómo sería entonces desde el punto de vista ahora gráfico aquí. Esto sería casa. Fíjense, esa es la demanda, la que tenemos establecida. Podría ser esa la que ustedes tienen en su negocio a través del tiempo, ¿no? Unidades aquí ahora, planificación agregada, unidades, bajamos de plata a unidades. Entonces fíjese, ahí va, y entonces la producción va sigue a la demanda. Ajá.
Esa es casa. Esta que está acá, no, acá nosotros producimos constante, ¿no? Pero para poder responder a esa demanda, entonces este delta que está aquí, tenemos que tener, hay que sacarlo de stock, ¿no? Y en este otro lado acá, cuando la demanda es menor, entonces acá hacemos stock. Y aquí consumimos stock. Estrategia de nivelación. Repetimos algo que ya dijimos, puede ser de dos tipos, mantiene constante la mano de obra, N, o la producción total por periodo. Recordar esta función de producción, Q, función de producción, función de L y K, L, trabajo y capital. Trabajo, las personas. Capital, todo lo que está físico ahí dentro del negocio, incluyendo el movimiento de materiales. En el primer caso deja invariable la producción normal o nominal, se trabaja en jornada regular. Y en el segundo, la producción total por periodo, las eventuales variaciones de demanda. Esa es una estrategia de nivelación a través del tiempo. Aquí está su demanda. Ustedes dijeron esto lo tenemos. Y entonces aquí cuando estamos por debajo de la producción, entonces aquí hay que echar mano a los inventarios. Y cuando estamos por encima, entonces aquí nosotros vamos a acumular. Los planes agregados de producción entonces tienen relación con las estrategias de nivelación que se elija. Eligen alguna de esas, ¿bien? Pueden ustedes configurar ahí en la parte cuando, recuerden, el flujograma dice, el gerente pide el plan agregado, después la función que ustedes definan recibe la instrucción y se apoya con el módulo para buscar el pronóstico aprobado. Al pronóstico aprobado le agregamos después las estrategias productivas, casa, nivelación, mixta, otras que pueden haber. De ahí buscamos la mejor, se la devolvemos a la persona que está está liderando el proceso, ese la valida y una vez que la valida, le pide la aprobación al gerente general. Si el gerente general la aprueba, PAP o PA aprobado y fin. Si no la aprueba, volvemos atrás, se la volvemos a la función, sabe que con algún comentario, realizar ajustes. Tiene que decir algo, si no te la devolví, ¿no? Realizar ajustes. Y habría que ajustar ahí para que el plan agregado efectivamente sea aprobado por la alta dirección. El plan agregado, ahí está, recuerden, HH, inventario, niveles de producción. La planificación agregada conecta largo plazo con medio plazo. Preguntas del público. ¿Cómo estamos a la hora, oye? ¿Estamos bien? ¡Wow! Estamos cerca a la hora. Seguimos sin preguntas. Oye, hoy día no había ningún dedo, ¿eh? Ni para arriba ni para abajo. Estamos mal con el dedo, parece. Ya. No le apuntamos mucho. Bueno, damas y caballeros, con lo que hemos dicho entonces es que ahora vamos al informe y vamos al prototipo. El prototipo partió y ahora hasta que lo terminemos. En el informe solamente referencia a lo que son los despliegues nomás de pantalla del prototipo. No necesitan entrar en tanto detalle. Entonces, aquí está cómo seguimos. Entrega módulo P7, P8, capítulo 3, con el cual terminamos el capítulo 3. ¿En qué consiste aquí esta parte ahora? Hay que agregarle la sección, a donde estamos, le agregamos la sección siguiente, desarrollo del sistema de planificación a largo plazo, para el 4 del 10, el lunes 4 de octubre a las 9. Tenemos realizar diagrama, flujo, procedimiento, planificación agregada. Parecido a como partimos el capítulo 3, en donde hicimos el diagrama flujo para el pronóstico, ahora es para el plan agregado. Parecido a ese que está ahí, con las correcciones que mencionamos aquí en lo que hemos conversado. Incluir entidades y relaciones. Entonces, definan quién hace qué cosa. El gerente general siempre. El gerente general, ya, parten con ese. Y después definan qué función es la que va a estar encargada de generar el plan agregado que se lo presenta de vuelta a la gerencia para que lo apruebe. Establecer requerimientos funcionales y no funcionales, ya lo conversamos de por qué tiene que ser eso. Todo prototipo tiene que tener asociado cuáles son los funcionales y no funcionales del módulo que estamos desarrollando. En este caso es plan agregado. Y después, por supuesto, el diseño y creación del módulo del sistema de planificación agregada que lo desarrollen en el prototipo. Ojalá lo hagan en paralelo, pero si no es así, no importa. Agreguen acá solamente los despliegues de entrada y salida e indican que eso va en paralelo. Pauta a seguir, como siempre, para desarrollar esta parte. Para la numeración, usen como referencia el informe tipo ese, pero chequeenlo con el plan de clase. En la próxima clase
de seguimiento, entonces vamos a analizar en conjunto los aspectos principales de cómo quedó esa pre-entrega P7, P8, P-entrega. Ya la carpeta ya está generada, entonces yo cuando termine la clase les voy a subir esta PPT, el video y una carpeta en donde suban la pre-entrega. O sea, ahora la entrega final P5, P6, hagan los ajustes, eso que conversamos, y esto como pre-entrega. Para desarrollar el punto 2, los requerimientos funcionales indiquen la estrategia de producción que van a utilizar. Y puede ser, como conversamos, por lotes, contra pedidos, contra stock, por ahí. Para el punto 3, en el prototipo, incorporar el módulo prototipo para el plan agregado y explicar cómo funciona. Acá es cómo funciona nomás. Mostrar y explicar los despliegues y pantallas principales, no ¿cómo se llama? El prototipo completo, el modo completo. ¿Qué dice el público? Y dejo de compartir. Bueno, viene el auditorio, ¿eh? Está bastante lleno. ¿Tiene algún comentario? ¿Alguna duda? Ahora van a ir a redactar nomás, a redactar el capítulo 3 para entregar planificación agregada. Preguntas, jóvenes, damas y caballeros, preguntas, todas las que quieran. No hay preguntas. 15. Extraordinario. Bueno, ojalá así sea como lo que estoy viendo ahí. Ojalá así sea. El martes conversamos entonces de cómo les va con esto. Tiene como, fíjense una cosa, tiene como la misma estrategia, más o menos la misma forma que ustedes, que ya tienen redactado el capítulo 3. Más o menos la misma pauta de lo que hicimos para el pronóstico, más o menos el mismo orden sigan ahora con el plan agregado. Pero nunca olviden, aquí en el largo plazo conectamos el largo con el medio y este es de medio, el plan agregado. No nos confundamos ahí. Bien. Y si no tienen otra referencia, recuerden, un plan agregado a nivel real son entre 6 y 18 meses. Ahí ustedes definen también cuál es el plazo en el cual van a hacer su plan agregado. También anoten algo así, a ver. Y cómo conecta con lo que ya tienen definido, porque seguramente medio plazo para cada uno de ustedes ya, eso ya estaba definido ya. Revísenlo y redacten en consecuencia con las definiciones y los avances que ustedes van teniendo. Y cada cosa que hagan, miren para atrás, qué es lo que se dijo antes, si conversa bien o no conversa bien. Si no conversa bien, corrijan allá hasta que lleguemos al pronóstico final y con el proyecto final en la forma más consolidada posible. Pero que no tenga inconsistencias. Que no tenga inconsistencias. ¿Bien? ¿Alguna otra cuestión? Un público muy masivo pero bastante quieto. No es como el monstruo de Viña del Mar. ¿Alguna otra cuestión? Erika, no me puedes preguntar lo que tú me quieres preguntar. No, esa pregunta está vedada aquí en esta no. No puedes preguntar eso. Se está riendo la Erika. Ya. No puede preguntar eso. Siempre me pregunta si ya están listas todas las notas. No, todavía no, tranquilo. Pero eso lo tenemos al día también, no hay problema. No hay problema, si eso está al día. Ya, jóvenes, los dejamos entonces, que les vaya muy bien en todo lo demás. Si tienen alguna otra consulta, ustedes saben, ahí todos los medios se comunican nomás y le damos solución a sus inquietudes. Que les vaya súper bien, que salga muy bien ese plan agregado. Si es de producción, acuérdense, pueden ponerle PAP, plan agregado de producción. Si es de servicio, es PA nomás, plan agregado. ¿Bien? Revisen bien las estrategias, miren bien su negocio, vean cuál es la que ustedes creen que mejor aplica y pongan todos los criterios de optimización. Y así hacen una muy buena planificación de su negocio. Por mi lado, no habiendo más que tratar y siendo prácticamente la hora término de la clase, podemos dejar hasta por acá. Editamos el video, lo subimos y ustedes van a tener ahí todo el material de trabajo a través de Educando, como lo hacemos de costumbre. Que estén muy bien, jóvenes, damas y caballeros.
Hasta la próxima. Hasta el próximo martes, 8:30 con la sección A, 9:40 con la sección B. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, está bien. Chao, Hasta profe. la próxima. Chao, chao, adiós. Profe.